Gracias por mantener la sintonía. Esto es Conexión 32 y nos acompaña Eduardo Sanz Lobatón, Yayo Sanz, como todos los conocemos, el secretario de Finanzas del PRM, director político de la candidatura presidencial de Luis Abinader. Buen día. Gracias por acompañarnos. Muy contento de estar aquí. Es muy lindo estos estudios con dos grandes amigos. Gracias. A sus órdenes. Nadie te dice Eduardo, ¿verdad? O sea, bueno, es que... la verdad es que yo le digo a los que me dicen, le digo Eduardo Sanz es mi hijo. Yo soy Yayo. Sí, exacto. Para separar un poquito. ¿Sabes qué? Que ya cumple 15 años en estos días y quiero que él sea Eduardo Sanz y yo ya. 15 años, y yo ya. Y bueno. Empezamos temprano, no es que estamos bien. Yo siempre he dicho que uno de los pecados capitales de la prensa dominicana es que tutea a los dirigentes políticos. Incluso lo tutea no solamente con su nombre de pila, sino con sus apodos. Pero aquí es Fello, Quique, Felucho. Pero eso viene de lejos, porque yo recuerdo cuando empezaba, yo siempre decía Eduardo Sanz Lobatón, y un gran amigo mío, suyo, hoy difunto, en paz descanse, Leila, nuestro amigo Atuey, me dijo un día, ¿tú te imaginas que a Lenin le hubieran dicho Vladimir Ilich Ulanov? No lo hubiera conocido nadie, no, Lenin. Mejor conocido, y Stalin. Y Stalin le decía, Joseph Disinovich, no, Stalin, o Amao, Entonces esos apodos vienen y aparte como de la tradición. Es más fácil. Yo no podría decir usted ahora mismo allá. Yo digo, usted, mire usted, no, a mí no se me haría fácil. Lo que pasa es que el patronímico lo hace interesante en el idioma ruso. Así es. Y la rayita es un signo de desprecio. Ok. ¿Hay votos del PRM para la reelección? Y comienzo por ahí porque fue el tema que dejamos en la mesa. Mira, la reelección presidencial es un cáncer en esta sociedad. Y yo estoy convencido, nosotros en la dirección ejecutiva, tanto don Hipólito como Luis, como todos nosotros hemos sido claros, el legislador del PRM que vote por la reelección no seguirá en el PRM. Tan sencillo como eso. Y no es un asunto de que el partido debe imponerle al legislador temas de conciencia, temas de principios. Por ejemplo, nosotros tenemos y hemos respetado temas de conciencia en que hay legisladores que han estado de acuerdo con legislaciones en los debates pro vida o el pro aborto, o hemos tenido diferencias en las posturas de género o en posturas económicas, y ahí se aceptaría una diferencia de principio o de concepto que pueda tener un legislador. Pero vamos a estar claros, lo de la reelección amenaza la existencia de la democracia dominicana, porque no podemos estar cada 2 o 3 años reformando la Constitución para reelegir un presidente. Y esto no es un tema de Danilo Medina, porque sería yo injusto si no hablara de que lo trató de hacer Danilo Medina, Hipólito Mejía. O sea, la historia dominicana está lleno de este problema. Y nosotros como partido que salimos de una organización política que tenía entre sus principios y ahora la tiene la nuestra, el principio de la no reelección, y además todos sabemos que pudiera motivar a un legislador a votar por la reelección. ¿Por qué un legislador del PRM va a votar por una modificación de la Constitución para que Danilo se reelija? Por principio, por el bien del país. ¿Y qué busca él? Apostando a la división del PLD. ¿Eso han dicho algunos? ¿Y qué busca un diputado del PRM promoviendo la reelección de Danilo? ¿Qué hace en el PRM? Ya que se inscribe en el PLD, que se juramente con Danilo y que Dios lo lleve con bien. ¿Cuántos diputados tiene realmente el PRM? Nosotros tenemos 56 legisladores, y 56 diputados y 2 senadores. Ustedes son la segunda fuerza en la Cámara de Diputados. Y en el país. En todas partes. Donde hay fuerza somos la segunda. No, pero estamos hablando en el ámbito donde se va a decidir. Nuestro voto no es reelección. Pero, si nuestro voto no es reelección. Pero recordemos por más que brinquen y salten. Pero recordemos que a pesar de que se trata de una ley orgánica, la de la reforma, porque lo primero tiene que aprobarse una ley para aprobar la reforma, convocar la reforma. Es decir, una ley orgánica no es sobre la base de las 2/3 partes de la matrícula, sino del quórum. Correcto. Entonces eso hace más fácil. Pero es más fácil, como quiera es el mismo principio, porque en esto, como digo yo, aquí no se puede hacer teatro entre los que nacimos en el camerino. Es lo mismo el quórum y la matrícula, porque el diputado que no vaya y donde tú estás que no fuiste. Claro, eso te iba a decir. No, que no fui, pero tú no fuiste. ¿Y cómo tú no fuiste? Exactamente, reduce el quórum. Pero acá, eso es una forma de votar eso a estamos favor. claros, nosotros estamos, y no es un tema en contra de Danilo Medina. Mira, inclusive, ustedes que me conocen, yo no soy de la gente que cree en la actividad política con odio, con resentimiento, abajo el que suba. Mira, el gobierno de Danilo tendrá cosas positivas para este país y no se trata de en contra del presidente. Es que la reelección presidencial siembra corrupción, siembra degradación
no podemos estar en eso. O sea, yo recuerdo desde que nosotros nos iniciábamos en esto, que es el mismo tema, todas las elecciones, todos los presidentes que están hablando de reelección. Y si como quiera se logra, ¿está el PRM preparado para competir con un presidente en el poder? Mira, a mí no me gustan las predicciones, yo no soy un oráculo. Ahora, definitivamente yo voy viendo alrededor de Luis Abinader y del PRM una marea a favor del cambio en esta sociedad, que es indetenible. Y yo veo ahora a los amigos del PLD que a veces me acuerdan a lo que éramos nosotros en el PRD cuando no se había dividido. Ahí ya hay unos resentimientos, unos odios, unos malentendidos. Tú nada más tienes que ver el Twitter de Franklin Almeida y el de Marchena, o ver el de... eso no tiene arreglo. Ahí hay unas diferencias comerciales. Sí. Entonces, esa división, el hartazgo del país con el PLD, todas estas cosas que han pasado, o sea, ya son demasiados años. Hay gente que tiene 20 años en un ministerio, que no saben lo que hace una fila en un banco. Y el país está muy irritado con ellos. Sí. Oye, esa gente no está... Pero además, si el país tuviera... No, que la seguridad ciudadana tuviéramos tranquilo, que los índices de educación tuvieran tranquilo, que... tú entiendes que la economía dominicana, al margen de su crecimiento, se viera en niveles de condiciones de vida, si el desempleo en la juventud de menor de 40 años no tuviera casi un 25%, datos del Banco Mundial, entonces tú dirías, bueno, quizá lo podemos pensar, pero ¿cuáles son las razones para que el PLD siga en el gobierno? ¿Tenemos menos pobreza? No. ¿Tenemos más institucionalidad? No. ¿Tenemos más educación? No. Bueno, ¿tenemos más salud? Tampoco. Pero o sea, en cuanto a menos pobreza, los organismos internacionales que la miden le han dado la razón al gobierno. Dice que lo que pasa es que ya los organismos internacionales están como las encuestadoras, que todos tenemos nuestro preferido. Porque, que hay un crecimiento económico. Claro que sí que lo hay. Desde el año 1992, con el Código Laboral de Joaquín Balaguer, la economía dominicana se preparó para un crecimiento, que no es responsabilidad del PLD, es responsabilidad de toda una clase política encabezada por Balaguer y Peña Gómez y Juan Bosch, que desde entonces generó una serie de reformas con un empresariado que invirtió correctamente. Porque no podemos decir que por el PLD tenemos playa, que por el PLD tenemos el clima que tenemos, que la infraestructura que tiene este país la hizo el PLD, lo cual no es verdad. La infraestructura vial de la República Dominicana, si a alguien tenemos que atribuirle responsabilidad, no es al Partido de Liberación Dominicana. Las remesas que vienen de Nueva York no tienen nada que ver con el PLD. Entonces, ahí hay un crecimiento económico sistémico que no es del PLD. Ahora, ¿cómo ha usado el PLD en estos 20 años ese crecimiento económico? ¿Cuál es el índice de desarrollo humano que tú sientes en Gualey, que tú sientes en Guachupita, que tú sientes en Cienfuegos, en Santiago? ¿Cuál es? Bueno, que los índices de educación, que somos los peores en América Latina en matemáticas, o estamos entre los 3 peores, que en salud pública estamos casi al nivel de Haití, a nivel de la mortandad infantil. Entonces, ¿dónde ha estado ese crecimiento económico? Y eso lo mide el PNUD, lo mide el Banco Mundial. ¿Cómo el PRM va a cambiar eso? Bueno, mira, lo primero que el PRM tiene, y yo creo que eso lo hemos demostrado haciendo pequeñas cosas que el país puede ver. Este país necesita transparencia, necesita rendición de cuentas para que esos recursos económicos que generen una economía en crecimiento, tú lo puedas usar en las principales necesidades del país. Por ejemplo, el 4% del PIB para educación, ok, perfectamente, pero ya tenemos casi 8 años usando el 4% del PIB en educación. ¿Y dónde está? Que esa inversión nos ha mejorado en matemáticas, en ciencias sociales, en deducción. ¿Dónde están esas estadísticas? No están ahí. Porque lo que hizo el gobierno de Danilo Medina con el 4% del PIB fue hacer encuestas, infraestructura físicas en las escuelas, muchas de ellas no terminadas, muchas de ellas que no se están usando. Pero eso era necesario también. No estoy diciendo, un niño no puede tomar clases no estoy diciendo que no lo es, pero lo que no ha habido es una inversión científica. Y lo que nosotros queremos en el PRM, como ya lo hemos hecho, por ejemplo, nosotros somos el único partido político que usted se puede meter en nuestra página web y usted puede ver lo que nosotros estamos haciendo con el dinero que nos da la gente y la Junta Central Electoral. Somos el único partido político, por ejemplo, que hemos dado demostración de institucionalidad. Leonel Fernández, presidente del PLD, desde cuando yo estaba en bachillerato, creo. Sí. O por ahí anda la cosa. Sin embargo, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, que representan... Pero vamos a hablar de educación. Evidentemente los resultados de la calidad de la educación no se cambia en 1, ni en 2, ni en 3 periodos. No, pero tienen 20 años en eso. Pero tienen 20 años en eso. Bueno,
8 años. No, 20. 6 años, no. No, pero porque Danilo Medina era el ministro de la presidencia de 9 de los 12 años de Leonel Fernández. No fue que él llegó ahora, ¿no? No te estoy rebatiendo, estoy hablando, okay. Del 4%. Estamos hablando del 4%. Es decir, la construcción de la escuela se justifica por el programa que el gobierno entiende que es un programa cumbre en la educación de la tanda extendida. Todos sabemos que la escasez de aulas obligaba a que las escuelas tuvieran 3 tandas, por la mañana primaria, por la tarde secundaria y en la noche alfabetización para adultos, yo no sé cuál. Era necesario aumentar el parque de los planteles, es decir, aumentar los planteles. Ahora, cuando yo oigo hablar a la oposición sobre el tema del 4%, me parece que cuando haya un cambio del gobierno, la tanda extendida va a desaparecer. Pero es que las estancias infantiles van a desaparecer. No, porque el enfoque que yo veo y escucho, me produce mucho espanto, porque yo pienso que aunque imperfecto y todo lo que se quiera, por primera vez yo entiendo que hay una administración que está enfocando el tema de la educación con vista a largo plazo. Pero mire, don Miguel, nadie en su sano juicio puede llegar al gobierno y contradecir la tanda extendida o las instancias infantiles, porque definitivamente nosotros no vamos a inventar agua tibia. Eso que usted está mencionando no lo inventó Danilo Medina. En todas las sociedades donde funcionan sistemas educativos que han dado resultados, tienen tanda extendida, porque ya la sociedad... ¿Por qué la critican? No, nosotros no criticamos eso. Nosotros lo que criticamos es que la inversión del 4% del PIB que ha estado haciendo Danilo Medina no nos ha mejorado un lugar en las estadísticas de entendimiento. Entonces, definitivamente, hay que hacer una inversión más clara y más específica en nuestro profesorado, que la mayoría de ellos todavía te lo dicen. O sea, nosotros tenemos profesores que no tienen dónde vivir, que no tienen cómo, que no tienen seguridad médica, que no tienen seguridad de vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un enfoque que tenemos que verle en el tema de educación. Si ustedes llegan al gobierno, no quitarían la tanda extendida. Pero jamás en la vida, jamás en la vida. Que además, vuelvo y repito, desde cuando doña Milagros Ortiz Bosch fue ministra de Educación, se ha estado trabajando en tanda extendida y en las estancias infantiles. Porque a veces algunos amigos del gobierno confunden la publicidad con la realidad. Es como, por ejemplo, que en estos días me preguntaban en un sitio que el bono gas, que las tarjetas de solidaridad, eso no es un invento del gobierno de Danilo Medina. Eso es lo más reconocido como política pública que hay en el mundo, que no se está haciendo desde el 2012 que Danilo Medina es presidente. Eso viene desde el año 1986 siendo presidente Salvador Jorge Blanco. Lo que pasa es que lo paquetan, le ponen otro paquete y te traen el regalo como que es nuevo. Pero lo curioso es que ustedes lo critican, es decir, y lo ponen como una invención y un invento. Es decir, no, nosotros criticamos. Nosotros no criticamos, aunque están conscientes que no es una obra, que no es la paternidad de Danilo Medina, lo critican. Don Miguel, si usted me brinda un vaso de agua aquí, y el agua viene hirviendo de caliente, yo tengo sed y quiero el agua. Lo que pasa es que esa agua no está bien. O sea, nosotros no estamos criticando el concepto de la tanda extendida. Nosotros no estamos criticando el concepto de la estancia infantil. Nosotros lo que estamos criticando es la manera en la que los recursos se invierten para aplicar esas políticas públicas. Que es, evidentemente, cuando uno está en oposición, el gobierno tiene una capacidad de comunicación superior a la de uno. Porque cada vez que un ministro hable noticias, yo para salir en la noticia necesito que ustedes me ayuden, porque la verdad es que es diferente. El gobierno tiene una audiencia más expectante. Digo, las redes sociales han cambiado mucho natural, eso, sí, ya lo han cambiado bastante. Ahora, lo que yo le quiero decir es que el gobierno de Danilo Medina, después de 8 años, no tiene gran cosa que ofrecerle a este país. Por ejemplo, usted sabe lo que en el 2019, nosotros hablando de una plata de carbón, que le hemos pagado 5 veces, y que se le hemos pagado 5 veces a una empresa que admite haber sobornado al Estado Dominicano. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y qué me puede ofrecer este hombre a mí en tema de institucionalidad? En tema de... Pero y un país que no tiene institucionalidad, don Miguel, un país que no tiene institucionalidad, no puede tener otra cosa. Lo que yo quiero decir es que, para mí, la falla en el modelo educativo que nosotros estamos impulsando como nación, no estoy diciendo el gobierno y que ustedes se verán obligados a continuar o a modificar el asunto, es que
estamos persiguiendo un modelo de educación para el cual no tenemos docentes. Ese es el problema. Yo para el cual no tenemos docentes. Es decir, estamos hablando del 90, estamos hablando de que nuestros alumnos, déjame decirte, algunos alumnos de la escuela pública han ganado incluso concursos a nivel internacional. Es decir, que ya ciertas cosas se están resultando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la formación de buenos docentes para el tipo de educación que queremos nos va a costar 20 años de formación. Porque el atraso de nosotros es de un siglo. No es 4 ni 8 años. Y el PRM, ni el PRD, ni el Partido Reformista, cuando alcancen el poder, van a hacer esa transformación en 2 mandatos. No lo van a poder hacer. Y vuelvo al tema inicial de la reelección. Lo que corroe la institucionalidad en un país es que donde no hay institucionalidad, todos los pequeños funcionarios del Estado se convierten en pequeños Trujillo. Porque entienden que no hay nadie que lo supervise, nadie que le dé seguimiento. Cuando la institucionalidad se muere, el yo ser del partido, el yo ser amigo del presidente, el yo ser amigo de X o Y, te da a ti carta blanca. Entonces, si tú tienes 10 millones de pesos para preparar un aula escolar, tú a lo mejor de los 10 millones de pesos inviertes 5, inviertes 6 y lo otro hace lo que tú quieras con ellos. Porque no tienes el miedo, el freno. Entonces, lo que estamos en manos de la gente que tenga una moral casera, una moral religiosa, una moral que sean gente que diga, no, mira, yo eso no lo voy a hacer. Que la gran mayoría de los dominicanos la tiene. Sí. O sea, yo soy de la gente que, yo soy un optimista de este país. Ahora bien, el Estado no puede manejarse en base al optimismo que sintamos. Entonces, no, tú eres un optimista, pero bien informado. Exactamente. Sí. Entonces, el problema es que no podemos seguir sembrando un Estado que esté amparado en ese tipo de prácticas. Bien. Y ese es el problema de la reelección presidencial. Mire, yo, si de algo le sirve a algunos amigos que yo tengo del gobierno, a quien más daño le hace las reelecciones a Danilo. Como vimos en esta semana, el problema no es Danilo, es reelegir la gente que está alrededor de Danilo. Y esa gente no se quiere reelegir por el país, esa gente se quiere reelegir por ellos. Bien, ya el tiempo se nos agotó y yo pienso que los cambios son importantes en todas las esferas de la vida de una nación. Miguel, cambios en el deporte, cambios en la política, cambios en el gobierno, cambios en todo, de manera pues que no... Y ahora salen del gobierno. Y el próximo presidente de la República es Luis Abinader. Gracias. Anóteme eso ahí, usted verá. Gracias por acompañarnos. Tendré dos amigos, a Yayo y a Abinader. Sí, que usted es un gran amigo de Luis. Yo soy él estuvo aquí. Yo soy testigo de esa amistad suya con Luis. Claro, y de la familia. Los dos somos amigos de Luis. Pues claro. Yo también quiero muchísimo. Tengo muchos amigos en el PRM. Pues no se olviden de mí cuando lleguen al gobierno. Oye. Que yo les quiero servir a mi país en ese gobierno. Recomiéndenme con Luis. Gracias por estar con nosotros y con el público de Conexión 32. A sus órdenes siempre. Miguel y yo nos despedimos por hoy. Les deseamos que pasen un muy feliz resto del día y que mañana nos sintonicen para otra entrega de este programa.